Muy buenos días a todos. Además, hoy vienes reforzada. Hoy vengo reforzada, vengo con mi compañero Samuel Navarro, guía oficial de Cuéntame Toledo, que nos va a introducir un tema pues muy candente. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y gracias por estar con nosotros. Tan candente como que no se habla de otra cosa. Bueno, sí se habla de muchas cosas, pero este es un tema fundamental en el día a día de Toledo, como es la Vega Baja. Efectivamente, fijaos, la ciudad visigoda de Toledo fue, tras Constantinopla, la más importante urbe del Mediterráneo, a partir del siglo VI, coetánea de la mítica corte del rey Arturo, que nos suena como muy a cuento de hadas, ¿verdad? Así nos lo recuerda Gregorio Marañón de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en un artículo del pasado 22 de octubre. Hoy esta ciudad está amenazada por varios proyectos urbanísticos, un cuartel de la Guardia Civil, y mientras empresarios y políticos la minusvaloran y reducen el yacimiento de la Vega Baja a 4 zanjas y 2 monedas, esta va a ser la frase, ¿verdad?, del año, los vecinos y académicos toledanos han cogido las riendas del debate y en unas jornadas sin precedentes de reflexión e intervención comunitaria buscan defender y proteger la Vega Baja. La verdad es que lo que piensan es que si la política no tiene altura de miras ni favorece la reflexión social, será la sociedad la que la promueva. Asistimos este jueves y viernes a las primeras jornadas comunitarias por un patrimonio vivo, que en palabras de su organizadora Isabel Ralero ha construido un programa amplio que busca generar conocimiento y entusiasmo colectivo. Con Gregorio Marañón, la Facultad de Humanidades, la Escuela de Arquitectura, la Real Academia de Bellas Artes y la Real Fundación de Toledo, pero también con asociaciones, movimientos sociales y organizaciones vecinales y culturales. Se celebrarán en el aula magna de la Fábrica de Armas, en horario de tarde, jueves y viernes, pero por la mañana han preparado actividades culturales encaminadas a contextualizar y a concienciar históricamente de la importancia de la Vega Baja, a poner de relieve el patrimonio inmaterial y material, su significación histórica, y es aquí donde entra Cuéntame Toledo, con la organización de una ruta cultural por la Vega, que estará a cargo precisamente del guía oficial y graduado en Historia Samuel Navarro, que nos acompaña hoy, que bueno, pues nos va a contar qué va a consistir el recorrido, qué es lo que va a descubrirnos en esa ruta por la Vega. Buenos días, Samuel. Hola, buenos días. Y bueno, cuéntanos cómo podríamos definir ese perímetro de la Vega Baja. Pues es un lugar bastante amplio que se sitúa fuera de las murallas de la ciudad, arrancaría al norte la Puerta del Cambrón, fuera de la Judería y llegaría hasta la zona de la avenida de Barber, teniendo el río Tajo como margen izquierdo y el barrio de Santa Teresa como barrio derecho. Es una zona bastante amplia que ha sido muy maltratada históricamente. Ajá. Maltratada porque, bueno, no se han realizado investigaciones históricas, arqueológicas, y porque se ha ido construyendo encima sin miramientos, ¿no? Sí, digamos que sus edificios históricos sobre todo fueron muy dañados en la época de la Guerra de la Independencia contra los franceses, desde 1808 a 1812, y después quedó completamente olvidado como un lugar, un descansadero de ganado. Ajá. También un lugar de paso, puesto que por allí transcurren 2 caminos importantísimos, como es la Cañada, que va al río Guadarrama, y también la carretera de Ávila, el Camino Real de Valladolid, pero después ya, a partir de 1944, se va a comenzar a construir, a urbanizar, y van a desaparecer muchísimas cosas, se van a arrancar a veces sin ni siquiera haberlo estudiado previamente. Ajá. Y bueno, comentabas antes fuera de micro que también es zona de enterramientos. Por supuesto, es de hecho fascinante cómo prácticamente todas las culturas que han habitado en Toledo han decidido enterrarse en ese mismo lugar. Por lo tanto, tiene una especial significación religiosa, sagrada y simbólica. Ya desde tiempos tardorromanos, es decir, en ese mundo que conecta la Edad Antigua con el mundo medieval, ya desde la época romana, como digo, se van a comenzar a enterrar en esa zona de la ciudad. Y esto se va a mantener en época árabe, visigoda primero, después árabe y después cristiana medieval. Incluso en el siglo XIX volvió a ser de nuevo un lugar de enterramiento. De hecho, se propuso poner allí el cementerio municipal, allí se situó al final de la Avenida de la Reconquista, hasta que se trasladó a finales del siglo XIX al lugar actual. La verdad es que no parece sencillo en cualquier caso el poder tener muy claro lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer, cómo abordarlo. A partir de ahí ese espacio de debate, de conocimiento, de querer saber un poquito más, que es un poco la intención de este fin de semana. Pues sobre todo habría que, parece una obviedad, conocer qué es exactamente lo que hay allí. Algunas cosas se conocen a la perfección, algunas cosas que son relativamente recientes en el tiempo,
como pueden ser ermitas, iglesias, conventos, monasterios, ventas, los propios cementerios, también algunos se conocen, pero lo que está por conocer sobre todo es el yacimiento visigodo, la ciudad palatina de la Vega Baja, que se sitúa más en la zona de la fábrica de armas. Pero muy probablemente este yacimiento llegue hasta la avenida del Coronel Baeza, o sea que todo el lugar es un lugar en el que se superponen diferentes épocas históricas, o sea, hay diferentes puntos de vista o diferentes capas, podríamos decir, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Eso es lo que tenemos que conocer, excavar, saber qué hay allí y en función de ese conocimiento saber qué tenemos que hacer. Pero no se puede hacer nada sin saber previamente qué es lo que hay, porque sería un pecado imperdonable sembrar de hormigón todo aquello y después descubrir que allí estaban los palacios de los reyes visigodos. Efectivamente. Plantearse una ruta con una complejidad tan amplia, una ruta en la que tenemos que resumir toda esa historia y además con un recorrido prefijado, debe ser muy complicado, ¿verdad, Samuel? Como guía, ¿cómo te has enfrentado a esa estructura, a ese recorrido? Bueno, para hacerlo algo sencillo, simplemente es un criterio geográfico. Empezamos en el punto más cercano a las murallas, que es la ermita del Cristo de la Vega, antigua Basílica de Santa Leocadia Extramuros, y después nos vamos poco a poco alejando de esa zona. Pasaremos también por el antiguo cementerio de San Ildefonso, que es un lugar muy poco conocido, un aparcamiento a priori, donde allí dice teme la hora y hay una calavera, pues eso es un cementerio. Y también ya continuaremos pasando por la zona de Venta de Aires, donde hubo un antiguo monasterio inmenso, que es el de San Bartolomé. Nos adentraremos en el circo romano. Por supuesto, el circo romano es evidentemente lo más importante que hay allí, pero hay otras muchas cosas que se superponen al circo romano, como son los cementerios árabes, y muy cerca de allí estuvo también el famoso brasero de la Vega, el lugar desde el siglo XVI al XIX donde se llevaron a cabo las ejecuciones de la Inquisición. Más o menos se correspondería con el trazado de la avenida Reconquista, la zona de la cabecera del circo, y continuaremos alejándonos un poco más, pasando por el poblado obrero y adentrándonos de lleno en el yacimiento de la Vega Baja, lo que hay o lo que se conoce, hablando de la ermita de San Pedro el Verde, desaparecida, pero donde ya en el siglo XVIII aparecieron unos misteriosos cimientos de 1,5 metros de grosor. No sabían explicar qué era aquello, pero muy probablemente fuera la Basílica de San Pedro y San Pablo de la época visigoda. Y ya terminaremos en Fábrica de Armas, que también, por supuesto, es un lugar histórico que data del siglo XVIII. Comentabas también que la Fábrica de Armas reutilizó mucho de ese material que apareció allí. Sí, de hecho, el cardenal Lorenzana, a finales del siglo XVIII, va a prohibir al santero de la ermita de San Pedro el Verde, que debía ser ya una iglesita casi arruinada, que lo obligó a que parase de sacar sillares de allí porque los estaban reutilizando en la construcción de la Fábrica de Armas, pero aún así, a pesar de la prohibición, se utilizaron muchos de ellos. Ese expolio de los yacimientos, porque claro, la arqueología es muy reciente, ¿no? Era habitual en la época, había que reciclar de alguna forma. Sí, por supuesto, el propio circo romano también se expolió casi por completo y lo que se puede ver allí hoy a día de hoy son simplemente las cimentaciones de hormigón, pero habría que imaginarlo muy diferente, todo revestido de sillares de granito y de mármoles. Siempre los edificios históricos se han expoliado. En la Edad Media, porque no tenían un conocimiento muy claro de cuál era el valor de todo aquello, en el siglo XVIII también, y probablemente también en el siglo XXI también pues terminaremos expoliando parte de aquello. Esperemos que no. Bueno, Alicia, pues, una pregunta, ¿quién puede acudir al aula magna de la Fábrica de Armas estos días? Pues ir? Todo el mundo. Son unas jornadas de entrada libre y gratuita, están abiertas hasta completar aforo, o sea que hay que estar prontito. Las rutas son por la mañana, tanto el jueves como el viernes. El viernes es la nuestra, la ruta por toda la zona de la Vega Baja. El punto de encuentro será el Cristo de la Vega a las 11 menos cuarto, 11 menos 20. Además va a haber también una exhibición de esgrima antigua con el grupo Dominiferro. Y bueno, ya os digo, es de participación libre, o sea que se trata sobre todo de reflexionar socialmente, de reflexionar entre todos, de debatir, y luego habrá unas conclusiones que esperamos que oigan, que escuchen y que pongan en marcha. Pues con eso nos vamos a quedar. Samuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acercarnos un poquito más y contándonos algo más sobre la Vega Baja. Alicia, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene.